Validación analítica de paneles NGS en oncología según estándares internacionales. La va a brindar Federico Haupt, médico patólogo, jefe del laboratorio de secuenciación en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Federico, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nereo y gracias a todos por la invitación. Bueno, les voy a hablar un poco de validaciones analíticas en paneles de NGS orientados a oncología. Les voy a poner el ejemplo del primer panel que pusimos nosotros y validamos. Así que bueno, espero que les sirva. Bueno, un poco para enmarcar el tópico, les voy a mostrar 2 o 3 diapositivas. Desde la secuenciación podemos abordar, digamos, las patologías desde el punto de vista del ADN o del ARN, ¿sí? No podemos estudiar proteínas y otros metabolitos, pero sí podemos inferir lo que está pasando en la proteína, que va a ser la que tiene la función biológica. Otra diapositiva para esto, para explicarlo, es esta, en la cual podemos ver el flujo de la información. Nosotros sabemos que el ADN puede transcribirse a ARN y traducirse a proteínas, y la proteína va a ser la que ejerza la función biológica. Si hacemos un paralelismo, podríamos decir que el ADN sería el libro donde están todas las instrucciones, el ARN sería como una fotocopia de un plano, por ejemplo, y la proteína sería la casa realizada. Nosotros podemos inferir, si podemos encontrar o detectar errores en ese libro o en ese plano, podríamos inferir que la casa va a ser construida de una forma errónea. Así que bueno, un poquito también unas cositas sobre mutaciones y cáncer y complejidad de la muestra. Las mutaciones en cáncer se pueden clasificar de muchas formas. Bueno, una de las formas por ahí que yo encontré para comentarles acá y para que se entienda un poco la necesidad de las validaciones es esta, ¿no? La clasificación en mutaciones conductoras y mutaciones pasajeras. Aquellas mutaciones conductoras, como podemos ver acá en el colectivo, es la que maneja, son necesarias para el desarrollo y el crecimiento del tumor y le confieren al tumor ventajas proliferativas. De esa forma, el tumor puede proliferar debido a que, por ejemplo, entra en ciclo celular la célula, o no hay apoptosis, o se desvincula de los ligandos que son los que comandan un poco el crecimiento y demás, y por un efecto darwiniano, el tumor va a crecer. Las mutaciones pasajeras son aquellas que acompañan y pueden o no modificar el curso, digamos, o la biología del tumor. Como podemos ver en este gráfico debajo, bueno, las mutaciones pasajeras son aquellas redonditas y las mutaciones conductoras son las estrellitas. Bueno, como vemos a lo largo de la vida, vamos acumulando mutaciones pasajeras, sobre todo cuando empezamos a exponernos al medio ambiente y al estilo de vida, y eventualmente desarrollaremos, ojalá no, pero se pueden desarrollar mutaciones conductoras, que van a ser un poco las que gatillen, digamos, la oncogénesis, y las que promuevan ese fenotipo mutador o fenotipo tumoral que lleven al tumor a crecer, invadir, etc. También cabe mencionar que las terapias, ya sea la quimioterapia o las terapias dirigidas, también son una presión selectiva en donde el tumor a veces trata de escaparse y genera otras mutaciones de resistencia, ¿sí? Es como si le cortan una calle, el tumor trata de buscar una alternativa y abre otra calle por otro lado. Así que bueno, eso es un poco el tema de las mutaciones. Esta diapositiva un poco para enmarcar por qué estamos hablando de paneles de NGS en oncología. Es por esto, es porque estamos en el paradigma de la medicina de precisión, contrariamente a lo que sucedía hace varios años en los cuales a todos los pacientes con un diagnóstico se los trataba de la misma forma. Hoy estamos tratando de que eso cambie, porque hay evidencia de que tiene que ser así, y ahora se los voy a explicar. Y lo que tratamos de hacer es
refinar y estratificar a los pacientes, valiéndonos de, en este caso, las ómicas, las llamadas ómicas. Vamos a hablar, si hablamos de NGS, hablamos de genómica y eventualmente algo de transcriptómica, y por diversos mecanismos vamos a estratificar esos pacientes y vamos a agruparlos para poder ofrecerles una terapia o un abordaje individualizado a cada uno de ellos, tratando de maximizar la eficacia de los tratamientos y disminuir la toxicidad. Bueno, a lo largo del tiempo, como podemos ver en estas dos figuras, fue cambiando, ¿no?, el tema de cómo diagnosticamos, o los abordajes por ahí diagnósticos y terapéuticos. En los años 80, como podemos ver acá, hace muchos años, el diagnóstico era, por ejemplo, sitio específico de tumor. El diagnóstico de tumor era cáncer de mama, cáncer de pulmón. Después, a lo largo de los años 90 y la década del 2000, se fueron agregando técnicas de, por ejemplo, de inmunitoquímica, que han podido estratificar riesgo, establecer pronósticos y también asignar valor predictivo, por ejemplo, HER2 en cáncer de mama y demás. Y hoy en día ya estamos en una etapa donde estudiamos los genes de relevancia en los diferentes tipos tumorales, porque la industria farmacéutica a lo largo del tiempo fue desarrollando una serie de drogas que llamamos drogas target o drogas blanco, que son terapias dirigidas, son dirigidas contra los genes alterados o contra las mutaciones en esos genes, ¿sí? Y acá en este dibujo podemos ver cómo FDA tenía en el 2008 aprobadas solamente 5 drogas target, y en el año 2018 150, ¿sí? Un poquito más de 150. Y se piensa que en los próximos 5 años esto se va a duplicar. Así que por eso es que estamos hablando de los paneles de NGS y viendo la importancia que tiene que el diagnóstico se haga con certeza y con calidad. Bueno, un poco para definir secuenciación en general, podríamos decir que es la determinación del orden de nucleótidos en una cadena de ADN. Unas diapositivas antes dijimos que también se puede secuenciar ARN. Eso es cierto, pero primero hay que hacer una retrotranscripción, ¿sí? Retrotranscribir el ARN a ADN y recién ahí se puede secuenciar. Bueno, el ADN es la información heredable, capaz de transcribirse a ARN y traducirse a proteínas. Las utilidades en la clínica, digamos, está dado por el estudio de desórdenes hereditarios y el análisis de mutaciones en tumores, que se lo denomina patología somática. Nosotros vamos a hablar de esto, ¿sí? Esto segundo. Puntualmente, Next Generation Sequencing, al ser una técnica de secuenciación, obviamente que permite determinar ese orden de nucleótidos, también se lo conoce como secuenciación masiva paralela o secuenciación de segunda generación, teniendo en cuenta que la de primera generación es la secuenciación Sanger, desarrollada en los años 70 y mejorada hasta, ya llegó a un tope, digamos, la secuenciación Sanger. Y NGS no es una sola técnica, se trata de un conjunto de técnicas de alto rendimiento que comparten algunos fundamentos y brindan información genómica en poco tiempo, a menor costo y de una manera muy escalable, ¿sí? El concepto general es que se secuencian paralelamente millones de fragmentos, son fragmentos de pequeño tamaño, y luego se mapean contra un genoma de referencia, ¿sí? En este caso, el genoma de referencia es el genoma humano. Y algo que vale la pena decir es que NGS es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que sirve para lo que acabamos de nombrar, es buena para ciertas cosas y no es tan buena para otras. A veces se habla o se piensa que este tipo de técnicas que están muy en boga, lo que van a hacer es desterrar a las otras técnicas que están establecidas como gold estándar. La realidad es que muchas veces las técnicas se complementan, ¿sí? Y bueno, que NGS ha crecido mucho y tiene sus ventajas, pero también tiene algunas desventajas. El concepto, para hacerlo un poquito más gráfico, es que el ADN se fragmenta, se secuencian los pequeños fragmentos y se vuelve de una forma bioinformática, por un procedimiento bioinformático, se mapea contra ese genoma
referencia, en este caso esta es la referencia y estas son las lecturas mapeadas, y a partir de eso podemos encontrar diferencias o variantes con respecto al genoma. Después veremos si esas diferencias son patogénicas o no, o pueden tener algún impacto en la clínica o no. Un poco hablando puntualmente de las variantes patogénicas, que se trata de llamar ahora variantes patogénicas y no mutaciones, ¿sí? Porque el término mutaciones, bueno, tenía muchas acepciones y bueno, se trata hoy en día de hablar de variantes. Estas variantes patogénicas pueden ser germinales o somáticas. Aquellas que son germinales son las que están presentes en todas las células del organismo, ¿sí? Tiene el asterisco acá porque los mosaicos no tienen estas mutaciones o estas variantes presentes en todas las células, sino en una parte de ellas, pero bueno, en líneas generales podríamos decir que esta aseveración es válida. No son específicas de tumores, ¿sí? No son responsables directas de la oncogénesis, pero pueden predisponer al cáncer, algunas de ellas, no todas obviamente, algunas son las causantes de enfermedades, digamos, hereditarias, se ve mucho en la infancia y demás, y otras pueden ser predisposición al cáncer. Se cree que hasta un 10% de los cánceres tienen una base hereditaria, ¿sí? o genética. Y por otra parte tenemos las mutaciones somáticas, que son las mutaciones que están presentes solamente en aquellas células tumorales, y son las que, volviendo a la primera diapositiva, las que les confieren ventajas proliferativas a esas células tumorales. Y es importante estudiarlas porque tienen valor diagnóstico, pronóstico, predictivo y de seguimiento. Y un poquito para explicar, el valor diagnóstico es cuando hay mutaciones que son tumor específicas, es decir, que son como si fuera un criterio diagnóstico. Si tiene esa mutación o esa variante, va a ser ese tipo, o lo tengo que clasificar como ese tipo tumoral. Factores pronósticos que tienen que ver con, como su nombre lo indica, el pronóstico que puede ser benigno o adverso del paciente con el tumor en cuestión. Predictivo, que está relacionado a respuesta a estos tratamientos target que yo les he mencionado, por eso está subrayado, ¿sí? Y como seguimiento, ¿sí? Podemos encontrar recaídas o segundos tumores, etc. Entonces es muy importante como seguimiento. Algo que quería aclarar antes de seguir, es que es importante entender la complejidad de la muestra tumoral, porque esto no se trata como una muestra germinal. La muestra germinal casi siempre es sangre, puede ser los exudados bucales y demás, puede ser de fibroblastos de la piel o de la piel misma, pero en las muestras tumorales lo importante es que hay una muestra, una mezcla de células tumorales, como las que podemos ver acá, que tienen estos núcleos muy grandes, el citoplasma amplio y eosinófilo, y forman estas especies de nidos cohesivos. Están mezcladas con otras células que no son tumorales, como por ejemplo las que vemos acá, que son células inflamatorias, o esto que vemos acá, que puede llegar a ser un vasito, o fibroblastos y demás, ¿sí? Entonces, esa mezcla hace que la muestra sea compleja. Vamos a tener ADN y ARN tumoral mezclado con ADN y ARN no tumoral. Bueno, esto ya se los voy a explicar más adelante porque es importante. Bueno, un poco para establecer digamos, el approach o el abordaje que hacemos en NGS, es discutir un poco si es costo efectivo o no estudiar el genoma completo o la secuenciación dirigida y solamente quedarnos con digamos, las regiones genómicas de interés. En su momento, en un principio, se secuenciaban genomas completos porque no se conocían la biología o el landscape molecular de los diferentes tumores, en este caso, ya que estamos hablando de tumores. Y tengamos en cuenta que el genoma completo tiene 3.000 millones de pares de bases, que el 99.9% del genoma no tendría, lo pongo entre comillas, porque hoy en día no tendría implicancias en el cáncer,
y como si lo tendría solamente un pequeño número de genes orientado a cada patología en cuestión. Por lo tanto, a lo largo del tiempo y cuando se fue entendiendo un poco más la biología tumoral, se fueron desarrollando estrategias costo efectivas en las cuales se enriquecen solamente los genes de interés, ¿sí? Eso hace que solamente sea mucho más fácil para estudiar, solamente estemos estudiando los genes de interés, solamente estemos analizando las variantes dentro de esos genes de interés, y por otra parte el costo, ¿no? Porque estamos secuenciando con mucho menor costo. Entonces, un poco para ver de forma gráfica genoma, exoma y paneles, el genoma completo, como su nombre lo indica, estudiamos todas las regiones del genoma, con muy baja profundidad, pero con alta cobertura, ¿no? El exoma, estamos estudiando solamente las regiones codificantes, es decir, los exones y una porcioncita del intrón, de todos los genes, de los 20.000 genes. Muchos de esos genes no sabemos ni para qué sirven, y muchos de esos no están vinculados a los tumores, así que estrategias de exoma en tumores no son costo efectivas, y sí se prefieren las estrategias de la utilización de paneles específicos. En este caso voy a mostrar un panel específico para tumores sólidos, hay paneles específicos para neoplasias hematológicas y otro tipo de neoplasias. Un poco esto viene de la mano de los conceptos de cobertura y profundidad. La cobertura tiene que ver con las regiones que estamos secuenciando o cubriendo, valga la redundancia, y la profundidad es cuántas veces esas regiones, cuántas veces han sido secuenciadas. Y esto es muy importante porque la complejidad de la muestra de la que les hablaba hace que esté mezclado el ADN tumoral, no tumoral, y lo que sucede es que tenemos que ir muy profundo y secuenciar muchas veces la misma región para poder encontrar variantes en muy baja frecuencia, porque pueden estar escondidas, pueden estar diluidas en ese ADN no tumoral, ¿sí? Lo recomendado es al menos 250 veces por cada locus, ¿sí? Por cada región, y digamos, se trata de hacer más de 500, de secuenciar más de 500, con una profundidad de más de 500 lecturas. Este es un poco el flujo de trabajo de NGS: extracción, ¿sí? De ADN, IO, ARN, preparación de bibliotecas, amplificación del templado, la secuenciación propiamente dicha y el análisis bioinformático, que tiene dos partes, o tres, pero podríamos agruparlo en dos, que es el análisis bioinformático propiamente dicho, que lo genera un pipeline informático, y después la priorización de las variantes y la selección de las variantes que uno considera que son somáticas y que va a incluir en un reporte eventualmente, y que eso por ahora lo está haciendo el ser humano. ¿Por qué necesitamos validar? Porque ningún test diagnóstico es 100% sensible y 100% específico, ¿sí? Necesitamos garantizar la exactitud de los resultados emitidos por un laboratorio asistencial, ¿sí? Lo que en la literatura inglesa es clinical, ¿sí? Es el laboratorio asistencial. NGS tiene muchos pasos, como les mencioné antes, cada uno de esos pasos tiene subprocesos y son bastante laboriosos, tienen cierta complejidad, tienen muchas fuentes de error, y por eso es muy importante la validación end-to-end, o sea, desde el principio hasta el final, teniendo en cuenta todos estos aspectos. Es muy importante la documentación y la trazabilidad de cada uno de estos procesos. Otra cosa muy importante es que la validación no es verificación, sobre todo cuando, en este caso, los test no son FDA aprobados, así que no es verificar que nos dé como el fabricante dice que tiene que dar, sino que tenemos que hacer nuestra propia experiencia, y ahora les voy a mostrar qué tenemos que tener en cuenta, y no es simplemente buscar 4 muestras positivas y 4 negativas y probarlo, sino que tiene una serie de pasos. Y además, bueno, esto ya lo comenté, la documentación y la trazabilidad. Esto, no sé si se llega a ver, disculpen, estos son guías y recomendaciones. Hay muchas guías, muchas recomendaciones. Nosotros un poco seguimos en concordancia con la acreditación por CAP del laboratorio, seguimos las recomendaciones de CAP, pero hay otras. De hecho, acá me parece muy lindo este esquema en el cual indica, si bien es viejo,
lo que indica, cuando uno habla de biología molecular, es un grupo muy grande y hay muchas técnicas y muchos ensayos. No es lo mismo, a lo mejor es una técnica de biología molecular igual, pero es distinto estudiar, no sé, el número de copias que tenemos, o una carga viral, una RT-PCR para evaluar funciones génicas, o un panel de NGS que está evaluando ADN en una muestra de parafina. O sea, son todas técnicas moleculares, pero son todas muy distintas, entonces nos indica un poco qué necesitamos o tener en cuenta en la validación de cada una de estas técnicas. Esto un poco se actualizó en el 2017, donde un esfuerzo conjunto de ASCO, que es la Sociedad Americana de Clinical Oncology, con el CAP y AMP, establecieron ciertos criterios y, digamos, publicaron unas guías para la variación end-to-end, es decir, de todo el proceso. Y acá pongo una flechita en naranja, que también se establecieron algunos criterios y recomendaciones para poder validar solamente el análisis bioinformático. Esto, en este caso, no vamos a hablar de esto, pero es en general cuando uno desarrolla su propio pipeline bioinformático y en general manda secuencias de afuera y después se aplica el pipeline. Así que no vamos a ponernos con eso. Un poco para mostrarles lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una validación de NGS en oncología es esto, ¿no? Primero, ver el diseño del panel, elegir la plataforma, el método, evaluar las potenciales fuentes de error durante el proceso, saber hasta dónde puedo llegar con la metodología que quiero aplicar y qué respuestas no puedo dar, etc. Después tenemos un proceso de optimización y familiarización, que tiene que ver con la performance de cada uno de los paneles, de los kits y demás. Hay que ir evaluando la complejidad de las bibliotecas, haciendo ajustes y demás, ver el tema de los criterios de cobertura, profundidad, como ya lo mencionamos, y después es cuando recién podemos pasar a la validación propiamente dicha, en la cual tenemos que tener un protocolo establecido, un número de muestras y evaluar una serie de parámetros, como son sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo, repetitividad y reproducibilidad, ¿sí? Rango reportable y rango de referencia, límites de detección, y ver la utilidad el valor clínico que tiene el panel que queremos implementar. Y por último, la etapa de implementación. Vamos a ir puntualmente a nuestro caso. El panel, digamos, que seleccionamos para validar es un panel que se llama Oncombine Focus Assay, es un panel de Thermo Fisher. Es un panel pequeño a mediano, pero es abarcativo porque encontramos representados todos los genes y todas las regiones que hoy en día son accionables. Así que es costo efectivo para la cantidad de tumor y la calidad, o sea, la variedad de tumores que tenemos en el hospital, se ajusta bastante bien. Bueno, de vuelta a esto, la accionabilidad, que tiene que ver con lo que les nombraba como de factor predictivo, ¿sí? Tiene una performance probada en todo el mundo, es un panel comercial, ¿sí? Que se ha impuesto en todo el mundo. Es un protocolo de mesada bastante rápido, las bibliotecas manuales las tenemos en 2 días, y la secuenciación es bastante rápida. La secuenciación de Ion Torrent es bastante rápida, y nosotros elegimos como plataforma Ion Torrent, ¿sí? PGM o S5 Plus, que era PGM era el secuenciador que teníamos antes, y S5 el nuevo. Así que bueno, estos son los genes que cubre a nivel de ADN y a nivel de ARN. Acá les puse, también puede evaluar variación de número de copias, puntualmente amplificaciones de genes, pero nosotros no lo validamos para eso, porque hay técnicas que hoy en día son el gold estándar. Por eso les hablaba de que NGS no es la panacea. Digamos, hay técnicas que son mucho mejores para eso, si bien estamos en tratativas para poder validar esta parte del panel, todavía no lo hemos hecho porque tenemos técnicas de FISH, por ejemplo, que es gold estándar. Un poco evaluar lo que es el flujo de trabajo, construcción de la biblioteca,
la PCR en emulsión. No quiero entrar demasiado en estos detalles porque se me va a acabar el tiempo. PCR en emulsión, siembra del chip, la secuenciación propiamente dicha por semiconductor, ¿sí? En este chip, en Ion Torrent, y el llamado de variantes en un software que se llama Ion Reporter Software. Lo que les acabo de decir está resumido en esta diapositiva. Solamente mencionar que la muestra que utilizamos es tejido fijado en formol e incluido en parafina. La revisión de esa muestra se hace por un patólogo, se selecciona y se enriquece una zona tumoral, una área tumoral, tratando de que tengamos por lo menos 20% de contenido tumoral, para poder asegurar que vamos a estar dentro de los límites de detección, que ya les voy a mostrar. Disculpa, Fede, faltan 5 minutos. Bueno, estamos medio complicados, pero bien. Y bueno, seleccionamos los casos. Tratamos de buscar una serie de diferentes casos, diferentes tumores, que representen un poco las diferentes situaciones clínicas con las que nos encontramos. Por ejemplo, melanomas con mucha parafina, cáncer de colon con algo de necrosis, punciones pequeñas, tumores de colon con mucha mucina, que también es complejo. Y a partir de eso, estudiamos los diferentes genes y los comparamos contra una técnica ortogonal, que en este caso fueron o bien técnicas de real-time PCR o utilizamos muestras de CAP, ¿sí? Bueno, lo que obtuvimos fue esto, ¿sí? 59 verdaderos positivos, 183 verdaderos negativos, no había ni falsos positivos ni falsos negativos, sensibilidad y especificidad del 100%, valor predictivo positivo y negativo del 100%. A medida que uno aumenta estos números, el intervalo de confianza se estrecha un poquito más, en nuestro beneficio, si lo hacemos bien. El límite de detección lo realizamos tomando y mezclando muestras de controles del CAP con frecuencias aléricas conocidas. Lo que uno trata es de, lo recomendado es reportar variantes por encima del 5%, así que buscamos llegar a esas frecuencias aléricas. No les voy a mostrar esto, pero estos son todos los ensayos que hicimos, y lo que pudimos obtener fue que el límite de detección para variantes de nucleótido único era el 5%, y para las inserciones y deleciones era el 5% para inserciones de lesiones comunes y el del 10% para inserciones de lesiones complejas. Y lo que pudimos observar que una lesión compleja, inserción de lesión compleja en este gen, estaba presente, realmente se había secuenciado, pero el llamador de variantes no la llamó, valga la redundancia. Así que por eso subimos un poquito el punto de corte. En lo que es la repetitividad y reproducibilidad, o que también se llama precisión y reproducibilidad, hicimos diferentes réplicas, ¿sí? 5 réplicas en cada chip, es decir, estudiamos intraensayo, se compararon cada variante y tuvimos una concordancia del 100%. En cuanto a la reproducibilidad, es decir, intraensayo, lo que hicimos fue comparar 2 chips diferentes, y tuvimos también una concordancia del 100% en todas las variantes somáticas utilizadas. Obviamente, la Indel compleja y una variante de nucleótido único a muy baja frecuencia la excluimos porque no fueron llamadas correctamente por el llamador de variantes, así que en ese análisis no lo incluimos. En cuanto al ARN, la sensibilidad y la especificidad la hicimos con estos casos, algunos ALK positivos y ALK negativos, ROS1 positivos y negativos, y NTRK3 positivos y negativos, y obtuvimos también ningún falso positivo, ningún falso negativo, sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo del 100%. El límite de detección del ARN, bueno, es un poco complejo. Hay autores que indican que no es necesario en este tipo de ensayos ver el límite de detección, porque esto es detección dirigida de fusiones. Y por una cuestión técnica, no compiten los primers de las fusiones que quiero detectar con los primers de los controles de expresión para saber que ese ARN está bien y no está degradado. Por lo tanto, indican que no sería necesario testear. Nosotros lo testeamos de todas formas.
y establecimos bueno, un poco los puntos de corte que nos recomendaba el fabricante del kit, y pudimos observar, haciendo diluciones seriadas de muestras tumorales con fusiones conocidas en ARN de muestras negativas, hasta 1 en 8, con estas diluciones seriadas pudimos detectar que hasta con porcentajes tumorales del 5% tenemos muy buena detección, como podemos ver acá abajo, muy buenas cantidad de lecturas con fusiones. Es decir, que un poco la conclusión acá es que en situaciones clínicas que dijimos que tenemos que tener al menos 20% de tumor, se cumplen los criterios al 100%. En cuanto a repetitividad y reproducibilidad, lo mismo, concordancia del 100% en repetitividad intraensayo e interensayo. No quiero quedarme mucho acá. Correlación entre ambos equipos, lo mismo, se corrieron diferentes librerías en ambos equipos y se compararon todas las variantes detectadas, tanto somáticas como germinales, y como la técnica es la misma, la química es la misma, el racional es el mismo que utilizan los dos equipos, bueno, dio 100% de concordancia. Algo importante es decir que esta validación no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido, por un lado, el apoyo de Novartis en digamos, un subsidio de investigación, por otra parte, el subsidio del FONARSEC, que depende de la Agencia de Ciencia y Técnica, por el proyecto Magenta, un subsidio muy grande, que nos permitió adquirir el equipamiento y además poner a punto el panel y hacer una curva de aprendizaje muy amplia. Y por otra parte, el hospital, que en todo momento nos apoyó para estos desarrollos. Otros países, hoy estamos en validación. ¿Tengo que terminar? Sí, porque ya nos pasamos 2 minutos de la charla y se desplaza todo. Te pido mil disculpas. Listo. Otros paneles de validación y las conclusiones. Es muy importante las validaciones para asegurar la gestión de calidad, ¿sí? Y los resultados que estamos emitiendo en el laboratorio clínico, ¿sí? En nuestro país no hay mucha regulación al respecto, así que bueno, esperamos que en los próximos años se desarrolle algo. Bueno, muchas gracias, este es todo el equipo. Gracias.